Aquí vamos a revisar algunos casos de analepsis y quiero que prestes atención a lo que está ennegrecido, que en el fondo es lo que nos estaría recordando, vamos a ir hacia atrás, si esto es breve o es prolongado para saber si es un flashback o un raconto, o si es breve o prolongado hacia el futuro para saber si es un flash forward o prospección. Primer ejemplo. Antes de anotar, Iván recordó a su familia y sus pichangas de infancia, tantas veces que jugó en esa cancha de tierra y barro cuando el clima estaba lluvioso. En este caso, es un flashback porque no tenemos mayores detalles. Solo sabemos que recordó a su familia, las pichangas, pero no sabemos si ganó, si perdió, cuántas personas había. No tenemos mayores detalles. Y otra cosa que es importante, dense cuenta, antes de anotar Iván, y ahí se va al pasado, y después vuelve. Sabía que sí anotaba ese penal, y eso es lo que estábamos hablando hace un rato. Estoy en el presente, me voy al pasado y vuelvo al presente. En el caso del raconto, aquí hay una cosa que me gustaría remarcar. No tiene que ver con la extensión de líneas, tiene que ver con los detalles del recuerdo. Habiendo aclarado eso, vamos a revisar. Oprimí por tercera vez el timbre y me extrañó que Rodrigo no abriese la puerta. Velozmente, hice memoria. Fíjense aquí, tenemos la ruptura hacia el pasado. Recibí su llamada a las 7 de la mañana, estando yo en la ducha y la devolví 15 minutos después. La voz de Rodrigo sonaba excitada y dijo que debíamos vernos inmediatamente, pero que no me podía decir nada por teléfono. En este caso, todo lo que se nos está contando es con detalle. Se nos está diciendo una hora, que son las 7 de la mañana, o sea, no es a cualquier hora. Se nos está diciendo dónde estaba el personaje, específicamente que estaba en la ducha, y el tiempo que transcurrió. Además, se nos explica una característica de la voz de Rodrigo y unido a eso, se nos indica también una orden o una petición, que era que debían verse. Bajo esta visión, entonces debemos entender que en el raconto y en este ejemplo, los detalles están presentes. Sería bueno que observaras una característica en los dos ejemplos, más allá de los detalles. No sé si recordarás que cuando vimos el flashback te hice notar que aquí estaba presente, pasado, presente. En el raconto, si observas bien, está presente, que es lo que no está ennegrecido, pasado, pero no está el presente. En este caso, no es porque no exista el presente, sino simplemente no se agregó para que tú entendieras las características principales del raconto. Continuemos. Ahora nos vamos a ir a la prolepsis, es decir, al futuro. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olia se levantó más temprano de lo habitual. Hacia el amanecer, creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Misma situación anterior, pero en este caso no es un recuerdo, sino que es una visión de futuro, que está mencionada a partir de la palabra soñar, ¿verdad? Y por eso es un flash forward. No tenemos mayores detalles de ese sueño, más que había un mensajero con antorcha, pero no sabíamos qué anuncia, no sabemos qué desgracia, más que antecedentes generales. Por eso es un flash forward. En cambio, cuando vamos a la prospección, te vas a dar cuenta que todo lo que está ennegrecido, es decir, esa visión de futuro, está con mucho más detalle. El día fue largo y cansado, aún me queda mucho camino por recorrer hasta mi casa. Presente. Ahora empezamos con la visión del futuro. Con el pijama puesto me dispongo a preparar una rica cena congelada llena de grasas saturadas y azúcares refinados que lograrán hacerme sentir mejor, junto a mi película favorita, el sillón de la sala preparado con mantas y almohadas, la luz apagada y sabiendo que mañana es sábado. He logrado tener un final feliz para este día. Ya estoy en la pared del boot
del bus esperando que llegue, lo veo venir, es un alivio. Observa aquí algo que es muy importante. Todo lo que está ennegrecido es lo que este personaje o este narrador en específico está pensando que va a hacer cuando llegue a su casa. No es que lo esté viviendo en el momento, porque él está todavía en la parada del bus. Pero cuando llegue a su casa va a hacer todo lo que está ennegrecido. Observa también que aquí hay antecedentes específicos. Tiene el pijama puesto, qué es lo que va a hacer, va a descongelar una cena, que además no es cualquier cena, es llena de grasas saturadas, llena de azúcar, que le va a hacer sentir bien, que además va a ver una película, aunque no nos diga qué película, sabemos que específico es su película favorita, que va a estar en un sillón, que se va a poner mantas, almohadas, que la luz va a estar es decir, todo lo que nos entrega es extenso, pero en virtud de los detalles, no en virtud de las líneas. Ahí tenemos los 4 ejemplos que son importantes en este caso de revisar. Recuerda, cuando hablamos de flashback y de raconto, es una ruptura temporal hacia el pasado. Cuando hablamos de prolepsis, es una visión de futuro. Lo que viene a continuación es poner en práctica lo que hemos ido revisando. Bueno, habíamos quedado entonces con la revisión de los tipos de narrador en su clasificación, habíamos visto la focalización del narrador y también habíamos revisado las anacronías, que en este caso estaban vistas hacia el futuro o hacia el pasado. Lo que vamos a hacer es poner un pequeño ejemplo de cómo se resuelve la actividad que venía a continuación con cada uno de los microcuentos. Si tú ya los has enviado, puedes aprovechar de revisar y autoevaluarte. Lo que se pedía era tipo de narrador, focalización, espacio físico o psicológico, tiempo del relato, que es lo que hablábamos de las anacronías, y el tema central del microcuento. Vamos a poner especial énfasis en este caso en el tipo de narrador, en la focalización y en el tiempo del relato. ¿Bien? ¿Les parece? Vamos entonces con un pequeño microcuento que es Amores Fugaces. Cuando se fue a la cama, a pesar de haber tenido un día largo y complicado, recordó la efímera sonrisa que le dedicó aquel desconocido que se cruzó en su camino y olvidándose de todo, se quedó dormido con una gran sonrisa en los labios. En estas 4 líneas, aunque son breves, podemos ir respondiendo cada una de las cosas pedidas. En este caso, si vamos al narrador, veamos qué tipo de narrador es el que tenemos en este caso y recordando que hablábamos de un narrador omnisciente, un narrador de conocimiento relativo, que son los que están fuera de la historia, y un narrador protagonista o testigo que está dentro de la historia. En este caso, dice, cuando se fue a la cama, es decir, no está hablando de primera persona, por lo tanto, no puede ser un protagonista. Pero aquí hay una cosa que es importante visualizar en función de los verbos, para saber inmediatamente si es un testigo o es un omnisciente o de conocimiento relativo. En la segunda línea dice recordó. Si dice recordó, entonces significa que el narrador tiene acceso a lo que el personaje sintió o pensó. Por lo tanto, el narrador debería ser, te doy unos minutos o unos segundos. Si dijiste omnisciente, tu respuesta está correcta, porque estamos hablando de un narrador que tiene acceso a la interioridad del personaje. No todos podemos saber lo que otros recuerdan o piensan. Así que vamos a pasar ahora a la otra que sería focalización.
Si tengo un narrador omnisciente, ese narrador se ubica dentro o fuera de la historia. Muy bien, si dijiste que está fuera de la historia, perfecto. Es alguien que cuenta sin participar ni directa ni indirectamente, por lo tanto cuenta a partir de su conocimiento. Y en este caso estaríamos diciendo que este narrador omnisciente es un narrador con focalización cero. De aquí es bueno que puedas extraer una conclusión o una pregunta. Siempre que la focalización cero, el narrador va a ser omnisciente, la respuesta es sí, pero también puede ser de conocimiento relativo. Aquí unos pequeños tips para que vayas anotando y vayas tomando apuntes. La otra pregunta estaba relacionada con el espacio físico y psicológico, ¿ya? En este caso, ¿dónde ocurre la acción? En este caso, si se fue a la cama, debe estar en su dormitorio, ¿cierto? Por lo tanto, su espacio físico es un dormitorio. Ahora, alguien me puede decir, pero si está en la cama, pero vamos a pensar en la realidad. Las camas están en los dormitorios. Después, tenemos el espacio psicológico. Y la pregunta es, ¿de dónde saco el espacio psicológico? Muy bien. Entonces, vamos a leer y vamos a poner atención al recuerdo. Ella recordó, o este personaje, que es un hombre, porque dice se quedó dormido, recordó una efímera sonrisa. Muy bien. ¿Y qué causó en esto? Otra sonrisa al quedarse dormido. Entonces, ¿cómo se siente este personaje con ese recuerdo? ¿Se siente atemorizado? ¿Se siente indiferente? ¿O se siente feliz? La respuesta es, se siente feliz. Por eso es que logra quedarse dormido con una sonrisa en los labios. Después, ponemos atención al tiempo del relato. Claramente, lo que hay acá es una ruptura temporal. Como ya dijimos, para definir al narrador omnisciente nos centramos en el verbo recordó, que aparece en la segunda línea. Si recordó, significa que hay una ruptura temporal. ¿Es hacia el pasado o es hacia el presente? Perdón, hacia el futuro. Claramente es un recuerdo, es decir, ¿es un flashback o es un raconto? Nos hacemos la pregunta entonces, ¿sabemos quién sonrió? ¿Sabemos quién era el desconocido? ¿Sabemos hacia dónde iba el desconocido? ¿Sabemos dónde o en qué lugar físico específico se cruzaron? La respuesta a todas estas interrogantes es no, tengo solo información general. Por lo tanto, el recuerdo es pasajero. Y si es pasajero, es un flashback. Y con eso estaríamos en gran medida recordando algunos conceptos que no son indiferentes a ti, pero que esperamos que esto haya ayudado a que puedas realizar tus tareas de mejor manera. Te invitamos a desarrollar cada uno de los microcuentos propuestos en este PPT e insisto, como lo dije hace un rato atrás, cualquier duda, por favor, comunícate con tu profesora. La idea de hacer estos videos es precisamente aclarar cualquier duda que puedas tener. Adiós.